Introducción. Uno de los temas que mayor controversia y desacuerdo ha generado siempre en el ámbito bioético, así como en el jurídico legal, es el aborto. A pesar de que no es una práctica de nueva creación, su aprobación se encuentra en continuo debate, puesto que por un lado se ve implicada una vida humana en desarrollo y por el otro el derecho a elegir de una mujer embarazada, teniendo en cuenta sus criterios y su salud. A lo largo de la historia se han ido consolidando diferentes motivos que justificarán dicha práctica, como son razones socioeconómicas que dificultan o imposibilitan sustentar la crianza del niño, criterios eugenésicos en los que se detecta una deformidad o enfermedad grave, cuestiones terapéuticas en las que se pone en peligro la vida de la embarazada, situaciones en las que el feto ha sido engendrado como consecuencia de una violación u otro tipo de razones más personales. La oposición entre pro y antiaborto es del todo artificial. Existe unanimidad en que el aborto es una práctica indeseable y que produce desazón e intranquilidad social generalizada. Allí donde el aborto es despenalizado, se trata de una tolerancia limitada cuyo objetivo es fomentar políticas que eliminen la clandestinidad para desincentivar las interrupciones del embarazo. Concepto. Un aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo. Se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. El procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, junto con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, añaden a la definición otro criterio: la viabilidad extrauterina del feto, que ha sido variante en torno a las 22 semanas de gestación, obteniendo así por definición el aborto en la expulsión o extracción de su madre de un embrión o feto de menos de 500 gramos de peso que se alcanza a las 22 semanas. La decisión de interrumpir un embarazo es muy personal. Tipos de aborto. Entre los tipos de aborto tenemos 1. El aborto espontáneo. Se define como la pérdida natural de la gestación antes de las 26 semanas, cuando el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero materno. También es conocido con el nombre de casual o natural involuntario y ocurre cuando el embarazo termina de forma abrupta. La gran parte de este tipo de abortos tiene lugar durante las primeras 12 semanas de gestación y en muchos casos, dada la prematuridad del mismo, no se requiere ningún tipo de intervención médica ni quirúrgica. Entre las causas más comunes se encuentran defectos cromosómicos, enfermedades maternas de carácter endocrinólogo, infecciosas, inmunológicas y malformaciones del aparato genital o alteraciones en la placenta. 2. Aborto inducido. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Estas maniobras pueden ser llevadas a cabo por la propia embarazada o por otra persona por encargo de esta de forma doméstica, química o quirúrgicamente. También es conocido como intencionado, artificial o voluntario. 3. El aborto legal. También conocido como aborto terapéutico, es aquel que es provocado por un médico conforme a las prescripciones de la ética profesional, en cuanto se refiere a las indicaciones médicas adecuadas y de general aceptación, con fines terapéuticos como para salvar la vida o preservar la salud de la mujer embarazada, y no prohibido por el derecho. En España se considera aborto legal cuando se realiza bajo consentimiento de la mujer en un centro acreditado para ello y bajo uno de los 3 supuestos despenalizadores de la ley, es decir, cuando existe peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada,
por causa de violación o por enfermedad grave o malformaciones fetales. ¿Qué es el aborto terapéutico? El aborto terapéutico es legal en el Perú desde 1924 y la guía para su aplicación fue aprobada en el 2014. ¿Cuándo se aplica este aborto terapéutico? Cuando la vida o salud física, mental o social de la mujer está en riesgo. Es un derecho. El personal médico tiene la obligación de informar sobre este procedimiento. ¿Cómo se solicita? La paciente puede pedir la intervención con su médico o su petición será elevada por una junta médica. 4. Aborto ilegal, también denominado clandestino, es aquel que está prohibido por el derecho y se le sanciona como delito. La mayor parte de las veces se realiza en condiciones de déficit higiénico y con dificultades para poder acudir con urgencia a un hospital en caso que se produjeran complicaciones. Motivos del aborto. Las causas por las cuales una mujer embarazada decide voluntariamente interrumpir su embarazo pueden ser múltiples y dependen de la situación personal de ella y del contexto ante el que se encuentre en ese momento. Estos motivos pueden ser: 1. Por razones terapéuticas, en las cuales la salud de la mujer se encuentra en peligro y el embarazo supone un riesgo para su vida o puede agravar cualquier enfermedad física o psíquica que padezca de por vida. 2. Por cuestiones éticas o humanitarias, en las que la mujer decide no continuar con el embarazo porque el feto ha sido engendrado como consecuencia de una violación, incesto, trato sexual con menores o con personas con deficiencia mental. 3. Por motivos sociales, como pueda ser la situación socioeconómica de la familia, motivos familiares, ilegitimar, etc. Por razones personales, en los que la embarazada por voluntad propia, sin obligación de dar pruebas de ello, decide realizar la práctica abortiva. Podemos apreciar que el motivo del aborto es el 53% por razones sociales, el 23% por razones económicas, el 14% por razones familiares, el 5% por razones de salud, el 3% por razones personales y el 2% es por violación. ¿Qué efectos produce el aborto? 1. Trastornos físicos, persistencia de placenta o de restos de embrión en la cavidad uterina, pudiendo ocasionar sangrados graves o infecciones importantes. Perforación del útero con riesgo de hemorragia o de infección. Efectos secundarios de la anestesia, como dolores de cabeza, en el estómago, náuseas y vómitos. Complicaciones típicas tras una intervención quirúrgica ginecológica, como la endometritis, infección del útero, infección de orina, enfermedad inflamatoria pélvica, fiebre, hemorragia, dolor abdominal y genital, lesiones en el cérvix uterino y vaginal. Descompensaciones endocrínicas secundarias a la interrupción repentina del embarazo, como amenorrea, ausencia de la menstruación, hipermenorrea, menstruación abundante y alteraciones hormonales. Aumento de riesgo del aborto prematuro y espontáneo en próximos embarazos. Esterilidad como consecuencia de lesiones en el cuello uterino o vaginales, por realización de histerectomía por enfermedad inflamatoria pélvica y otros. Aumento de la tasa de mortalidad, directamente proporcional a las semanas de gestación del feto, sobre todo si se realiza el aborto después de 13 semanas de embarazo. 2. Trastornos psíquicos, sentimiento de culpa, de arrepentimiento, soledad, sensación de vacío, angustia, tristeza, crisis de llanto y de ansiedad, sensación de impotencia y amargura, pesadillas relacionadas en torno al aborto, depresiones profundas, empeoramiento de los síntomas en los aniversarios, baja autoestima, rechazo hacia sí misma, inestabilidad emocional, desesperación, sentimiento de rabia y rebeldía, sensación de malestar ante la presencia de niños o de mujeres embarazadas, problemas de relación interpersonal y con la pareja, tendencia de reincidir en nuevos abortos,
abuso de alcohol y otras drogas, trastornos de la conducta alimentaria. Conflictos bioéticos del aborto. El problema del aborto está inmerso en una gran controversia ideológica y religiosa. Las dos posturas que se presentan actualmente ante el aborto inducen al enfrentamiento entre el derecho de elección libre de cada mujer y el principio ético de respeto a la vida. La mayor disputa, y que a su vez es el punto de inflexión entre las diferentes posturas e ideologías ante la práctica del aborto, se basa en el concepto del ser humano, en cuál es el momento en el que el producto de la concepción se considera un ser humano, cuestión que no tiene solo un carácter biológico, sino también filosófico y teológico. Desde la perspectiva biológica, sustentándose en las tres teorías de la biología, que son la celular, la herencia y la evolución, considera ampliamente este concepto como un proceso que surge de la interacción del genoma de Homo sapiens con sus circunstancias o medio ambiente. En cuanto a cuándo se estima que comienza el individuo a ser un ser humano como tal, hay que distinguir que algunos consideran que desde el mismo momento de la concepción, para otros la vida comienza en el momento de la implantación, mientras que hay quienes entienden que a las 12 semanas, que es cuando el sistema nervioso central está formado y pueden reconocerse los hemisferios cerebrales, el cerebelo y el bulbo. Sin embargo, existen otros que son de pensamiento de que los derechos de persona humana deben respetarse desde que ésta es viable, es decir, entre las 24 y 28 semanas de gestación. Teniendo en cuenta que en términos biológicos, por gestación se entiende que el embrión está ya implantado en la pared uterina, aunque pueda matizarse si se considera desde el comienzo o cuando termina el proceso, la edad biológica auténtica y real del embrión se estipula que se empieza a contar desde que se produce la fecundación, coincidiendo con el comienzo del embarazo, contando con que la ovulación tiene lugar alrededor de los 14 días desde el inicio de la última menstruación y la fecundación puede ocurrir más o menos inmediatamente a la ovulación. Puede darse, por tanto, una diferencia de 2, 3 o 4 semanas entre lo que se entiende por semanas de gestación y la edad embrionaria o biológica real del embrión, y el tiempo desde que se inició la gestación biológica. En resumen, es un error biológico hablar de semanas de gestación, cuando se toma como referencia el primer día de la última menstruación, porque en ese momento ni siquiera había embrión, ya que la fecundación y por lo tanto la gestación ocurre alrededor de 2 semanas después. El aborto como tema de salud pública en el Perú. En el Perú el aborto se encuentra penalizado en todas sus causales: violación, eugenesia, inseminación artificial no consentida, a excepción de la causal terapéutica indicada en el artículo 119 del Código Penal peruano. Es decir, cuando la interrupción del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Así, el Perú es de los pocos países de la región que permite el aborto por una sola causal. El comportamiento del Estado peruano frente al tema del aborto en general ha sido de falta de atención. Esto se ha visto evidenciado en el caso del aborto terapéutico, el cual se encuentra despenalizado en el país desde el año 1924. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2014 que fue reglamentado, estableciéndose un protocolo de atención o guía técnica que estandarizaba el procedimiento a nivel nacional, a través de la resolución ministerial número 486-2014 MINSA. Así pasaron 90 años para que el Estado pusiera su atención en este tema tan crucial para la vida y la salud sexual y reproductiva de las mujeres peruanas.
El diseño y la aprobación de este protocolo se dio finalmente gracias a los esfuerzos de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. La presencia de funcionarios es clave a favor de la reglamentación en la administración pública y la presión internacional que comités de derechos humanos ejercieron sobre el Estado peruano. No obstante, a 6 años de haberse aprobado el protocolo, queda claro que el camino para acceder al aborto terapéutico en nuestro país se encuentra lleno de obstáculos. Por un lado, la guía técnica se encuentra constantemente amenazada por grupos conservadores de la sociedad civil. En el 2014, la ONG católica ALA, sin componenda, interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Salud MINSA para impedir la implementación de dicho protocolo. Asimismo, en el 2018, la Asociación Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, una organización católica, interpuso una demanda de acción popular contra la guía técnica, aduciendo su inconstitucionalidad. La primera demanda fue declarada improcedente por el Poder Judicial este año, y en el caso de la segunda, aún se espera la emisión de una sentencia por parte de la Corte Suprema. Ambas organizaciones están vinculadas a sectores ultraconservadores de la sociedad peruana, que también han mostrado su rechazo a iniciativas como la Política Nacional de Igualdad de Género y la implementación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, a través de los colectivos como Con mis hijos no te metas y Padres en Acción. Conclusiones. En la actualidad, debido a todos los aspectos morales y éticos que abarca el aborto, ha hecho que este acto sea una polémica social en continuo proceso de cambio. Algunos de estos aspectos que confrontan las diferentes posturas existentes son principalmente la violación del derecho de vida y la libertad de elección de la mujer sobre su cuerpo. Las causas por las que una mujer decide abortar y tomar esa difícil son muy diversas, desde motivos sociales, económicos, pasando por la falta de apoyo por parte de la pareja o los padres, o bien no sentirse preparada tan físicamente como mentalmente. Para ello y otros de diferente índole, parece que son responsables de que se produzca esta problemática social, el aborto inducido o provocado. En muchos países esta práctica está legalizada en situaciones puntuales, como en aquellos casos en que la vida de la embarazada corre peligro, en caso de violación o cuando se detectan malformaciones en feto que afectarán la calidad de la vida misma. Existen también otros países en los que el aborto está legalizado, sin restricciones, pero se tiene que cumplir unos límites de plazo para su realización y llevarse a cabo por especialistas y en hospitales adecuados para ello. Si bien es cierto que existen razones de peso para permitir la interrupción del embarazo, como por ejemplo los embarazos por violación, no quiere decir que moralmente sea correcto, puesto que todo ser humano tiene derecho a la vida y de esta forma estamos violando el derecho del aún no nacido a que haga. Sin embargo, como consecuencia de este planteamiento surge un nuevo que se opone al primero, si se considera que una vez que la vida humana que tiene derecho a todo lo que se supone, es de entender que la responsabilidad de la madre, que sea así, al menos del nacimiento, puesto que hasta entonces el feto es completamente dependiente de la madre para sobrevivir. La sociedad deberá tomar posiciones consensuadas respecto a este asunto, siempre desde un punto de vista objetivo, respetando tanto los intereses de la madre como del aún no nacido dentro de un marco del acceso legal. Por ello, estamos en contra del aborto porque atenta contra la vida. Contra la vida, desde un punto de vista religioso, no podemos quitarle la vida a un ser. Sin embargo, consideramos que hay casos en que se pueden hacer excepciones que atentan contra la vida de la madre y del mismo ser que está en camino, ya que puede haber complicaciones en la salud o por las mujeres que han sufrido el abuso sexual. Consideramos que estas personas no están aptas para afrontar el embarazo en estas condiciones, ya que afectará su salud mental y del nuevo ser, y no tendría el mejor ambiente para desarrollarse, a pesar de que este es un acto voluntario y personal que depende del contexto y situación de cada individuo. Cabe destacar que la mejor medida para evitar los embarazos no deseados es el uso de métodos anticonceptivos
que evitan la formación y el desarrollo del embrión y por lo tanto la práctica del aborto, es decir, la interrupción de dicha concepción. Gracias.